seguidor, aprendiz, alumno, son las palabras que definen a un discípulo cristiano. Radio Bea abre el salón de clases y tiene listos los escritorios para que los discípulos se sienten y con su Biblia en mano y su libreta de notas para apuntar, comencemos el programa El Discipulado. Nuestro propósito es aprender de la palabra para que luego usted pueda enseñar a otras personas. Ahora, vámonos con el equipo de producción porque ellos están listos para presentar el Discipulado. Bienvenidos. Qué gran oportunidad el Señor nos da en esta fecha de volvernos a reencontrar en este nuevo espacio, porque hoy estamos dándole a usted la más cordial bienvenida al primer programa de la tercera temporada de El Discipulado. Gracias a Dios han transcurrido 2 temporadas, ya son parte de la historia de este programa prácticamente. El 2023 marcó el inicio de este programa. Arrancamos con una temática, luego en junio o un poquito más adelante se decidió cambiar la temática y enfocarla a otra. Y bueno, estamos inmersos en una nueva temporada literal, no solo porque empezamos el 2024, sino empezamos la tercera temporada. Muy agradecidos una vez más con Dios, también con Radio Bea por la oportunidad que nos da, que nos brinda y la confianza que nos permite compartir con ustedes este momento de estudio para crecer bajo el sentido de un aprendiz, que es el discipulado. El aprendiz está atento a la voz del maestro para aprender. Y esa es la vida de un cristiano. Un cristiano necesita estar aprendiendo. Antes de que nuestras hermanas le saluden, pues hoy desde ya queremos invitarle a que no se pierda a partir de las subsiguientes semanas lo que será la tercera temporada bajo la temática Entendiendo los Salmos. Entendiendo los Salmos. De hecho, hoy, como es nuestro primer episodio, pues no nos vamos a centrar en estudiar un salmo, sino vamos a tener un panorama general y va usted a escuchar la interacción que vamos a desarrollar aquí en las cabinas, donde vamos a opinar, por ejemplo, cuáles nuestros salmos favoritos, algún salmo que ha marcado nuestra vida, algún versículo que ha marcado nuestra vida de los 150 salmos, y usted pues va a aprender generalidades del libro de los salmos hoy en nuestro primer episodio. Si el Señor nos lo permite, para la próxima semana, en el episodio 2, ya estaremos abordando un salmo específico, el cual, pues, en las franjas usted se va a enterar por cuál vamos a empezar. Bienvenidos todos entonces, y mi saludo siempre es para nuestras hermanas que conformamos el equipo de la Voz Evangélica de América, Radio Bea. Así que hoy estamos equipo completo. Muy buena tarde, hermano Carlos. Hermanos que están dispuestos a aprender. Sé que están ahí pendientes, ya que se ha estado promocionando ahorita los salmos. Bueno, hoy, entendiendo los salmos. Gracias a cada uno de ustedes por sintonizarnos. Le invitamos a que tome su cuaderno, su lápiz, su Biblia y que juntos aprendamos más de los salmos. Hermana Esther, buena tarde. Buenas tardes, hermana Evelyn, hermano Carlos, a todos nuestros discípulos también. Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo episodio, nueva temporada, nuevo año, y damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos dará de poder estudiar ahora los salmos, entendiendo los salmos, que será interesante porque a mí los salmos me encantan. A ver, hablando y tomando la palabra de Esther y empezando a interactuar un poquito,
Esther, Ujú. dime 2 salmos, no versículos, sino salmos en general que siempre acudes a él o a ellos en este caso para inspirarte, para animarte, para recordar algo. ¿Habrá? Me imagino que sí, igual Sí. que Evelyn, yo los tengo y de eso Ujú. vamos a hablar ahorita en esta primera interacción. Me encanta mucho el Salmo 117 Ujú. porque habla acerca de la alabanza al Señor Muy bien. y ese es un salmo cortito. Es uno de los más cortos, y no es Ajá. más, sino es que el más Es corto. el más corto. Y luego me encanta el Salmo 139, versículo 16, creo yo, porque ahí nos habla de que fuimos formados desde el vientre de nuestra madre. Y lo que me fascina es que dice, y somos una creación maravillosa de Dios. Si no estoy mal, no, sí estoy mal. Estaba pensando en el 149. Pero fíjense, 2 versículos es el que contiene el Salmo 117. Ujú. Y de ahí proviene aquella alabanza de alabad a Jehová. Naciones Todas, pueblos, todos, alabadle, Ujú. porque literalmente, ese es el Salmo 117. Y lo cantamos en la iglesia, de hecho, cuando los días de culto, a veces cantamos y entonamos ese salmo, y la verdad es que es de gran bendición porque todos los días debemos alabar al Señor. Sí, 139 dijiste, ¿verdad? Ajá, creo que es desde el 14 en adelante que habla acerca de que fuimos formados del vientre de nuestra madre. Totalmente, ni Ujú. color que lo has leído. Sí. Lo tienes bien, bien. Es que es así, cuando uno maneja ya un versículo varias veces, pues se va familiarizando. En el caso de Evelyn, ¿qué salmos le ha trascendido, le ha bendecido, recuerda? Bueno, a mí me gusta el Salmo 119, en especial el versículo 11, donde dice, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Me gusta porque debemos guardar la palabra del Señor y no pecar contra Él, ¿verdad? Aprender más de Él cada día. Sabemos que si aprendemos más del Señor, menos vamos a pecar. Ujú. Entonces me gusta mucho el Salmo 119, versículo 11. También el Salmo muy conocido, el Salmo 91. Ese sí, me gusta mucho. El Salmo 91 para mí es muy lindo, ¿verdad? Bueno, parte de lo que vamos a aprender es precisamente entender los salmos, Ujú. porque hay muchos que, por ejemplo, el Salmo 91 Ujú. no lo enfocan correctamente y lo han usado como un Amuleto. Amuleto. Ujú. ¿ya? Yo he ido a casas, a hogares cristianos, y no para juzgar, ¿verdad? Pero lo comento, pero yo encuentro todavía Biblias abiertas en las salas de los hermanos. No hacen mal ni hacen bien haciendo eso, ¿ya? Porque como dijo y como dice el pasaje que leíste del 119, ¿en dónde debe estar la palabra? Mi ¿En la corazón. sala? No. En el corazón. Ujú. Va, con eso ya. Pero encontramos todavía esa. ¿O saben que se ha perdido la costumbre de poner salmos en cuadros? Sí. Sí. ¿Ya? A veces yo recuerdo iglesias que en los púlpitos, en la Ujú. pared principal, ponían Un salmo. un salmo. Ujú. Ujú. Ya, y lo ilustraban para que Ujú. cuando las personas Ujú. Entraran. les impactara el salmo. Bueno, así que yo les comparto el mío. Bueno, son varios, ¿verdad? Por ejemplo, el que hace poco tuve la oportunidad de estudiar, hace poco, el año pasado, todo el Salmo 119. Nunca lo había estudiado. Pero gracias a Dios, donde nos congregamos, nos llevaron a estudiarlo y a entenderlo. Y 176 versículos contiene el Salmo 119. Les mentiría y ¿se lo sabe de memoria los 176? No. No, Ujú. no. ¿Pero por qué me gusta? Porque ese salmo, desde el verso 1
hasta el verso 176, su énfasis es lo que hace la palabra de Dios. Y no cesa de hacerlo mención, verso tras verso, tras verso, tras verso, tras verso. Y en el estudio que hicimos aprendimos que todos estos 176 versículos están partidos en varias secciones de acuerdo al alfabeto hebreo. ¿Ya? Si en nuestro caso, la primera sección, A, y hay un bloque de salmos de la palabra, bloque B, etcétera, etcétera, solo que cuando ustedes van a sus Biblias van a encontrar el AIF, todas esas palabras hebreas. Pero un salmo que marca mucho mi vida es el Salmo 112, verso 7. Ese sí, lo vivo trayendo a mi corazón. No temerás a las malas noticias. Su corazón estará firme en el Señor. Así que siempre, no hay semana que yo hable ese salmo para mi vida. Y adivinen cuándo. Cuando recibo una llamada, recibo un mensaje, no de esos que sacan la risa o que sacan la sonrisa porque son agradables. Todas las semanas recibimos llamadas, charlamos con alguien que no nos da buenas noticias. Nos pone así en términos de ajedrez, en jaque, o a veces en jaque mate. Y entonces vengo yo, Salmo 112:7. No temerás a las malas noticias. Su corazón estará firme en el Señor. Y eso es algo que ha marcado mi vida ya por muchos años, malas noticias. No voy a temer. No es que las rechace ni las revire, ¿verdad? Como suelen decir por ahí. ¿Ya? Es que es inevitable, ¿ya? Las malas noticias vienen, pero no hay que temer si estamos en firmeza. Bueno. Algo así nos pasa en mi casa. Cuando falleció mi suegro nos llamaron casi de madrugada. Entonces que en mi casa suene el teléfono de madrugada, a partir de 11 de la noche en adelante, es así como que, ¿qué pasó? Y con mi hija rápido brincamos, ¿quién es? ¿Qué pasó? Sí, pero está muy bien ese salmo. Léanlo, 112:7. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme confiando en Jehová. Ahí está. Bueno, mis hermanos, imagínense, si son 150 capítulos, es el libro más extenso de la Biblia, y el capítulo más extenso habla de la palabra de Dios. Definitivamente ese libro tiene mucho que enseñarnos, muchísimo que enseñarnos. Por supuesto no lo vamos a abarcar todo porque pues esta temporada no se terminaría, ¿verdad? Lo vamos a hacer en la medida de la agenda que tenemos. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Y yo les invito a que en 60 segundos se una a esta pequeña oración pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría para comprender el estudio de hoy. Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites aprender cada día algo nuevo. Y hoy en especial te pedimos que tú nos llenes de sabiduría, que en nuestro corazón retengamos tu palabra, que podamos entender, Padre eterno, porque muchas veces nos cuesta entender tu palabra. Ayúdanos a que nuestra mente capte todo lo bueno y que todo lo bueno nosotros lo retengamos. Danos sabiduría para entender cada día tu palabra y en especial en este momento poder entender de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Atención, discípulos, comparta con nosotros este primer episodio. Vamos a un pequeñísimo corte y después vamos a comenzar a desarrollar el panorama general del libro de los Salmos. Un simpatizante del Evangelio vive de sus emociones. Un discípulo de Cristo
vive de convicciones. Está escuchando El Discipulado. Dios es fiel en medio de nuestros errores. Por eso Pablo le recordó a Timoteo que en medio de la infidelidad, Dios permanece fiel. Hemos llegado hasta aquí solo por tu gracia y favor. Hemos llevado el mensaje de paz. Por eso, Radio Bea en este inicio de año sigue para la gloria del Señor. El Discipulado, episodio número 1, entendiendo el libro de los Salmos. Muy bien. Quiero pedirles, queridos hermanos, que pongamos atención al siguiente audio que vamos a compartir. Este audio es extraordinario y, bueno, va a ser un breve resumen de los 150 salmos en 10 minutos. Entonces le pedimos a ustedes esos 10 minutos. Es importante y después vamos a dar otros detallitos a lo largo del programa que tenemos para hoy. Pero estos 10 minutos son interesantes y vamos a aprender. Así que escuchamos a la cuenta de 3 este audio del resumen de los 150 salmos. A la 1, a las 2 y a las 3. El libro de Salmos es una colección de 150 poemas hebreos antiguos, canciones y oraciones provenientes de todos los periodos de la historia de Israel. Muchos de estos poemas están conectados con el rey David, de hecho, 73 de ellos, y él era conocido como poeta y arpista. Pero hay muchos autores diferentes detrás de estos poemas. Tenemos los poemas de Asaf o los de los hijos de Coré. Y algunos proceden de otros líderes de alabanza en el templo. Incluso Salomón y Moisés tienen sus propios poemas, y casi un tercio de ellos son anónimos. Ahora, muchos de estos poemas fueron utilizados por los coros que cantaban en el templo de Israel, pero el libro de Salmos en realidad no es un himnario. En algún punto del periodo, después del exilio de Israel en Babilonia, estos poemas antiguos fueron reunidos y acomodados intencionalmente en el libro de Salmos que ahora tenemos. Y este tiene un diseño y un mensaje bastante único, el cual no notarás a menos que lo leas de principio a fin. Ahora, para ver cómo está diseñado el libro de Salmos, lo más útil es, de hecho, empezar por el final. El libro concluye con 5 poemas de adoración al Dios de Israel, y cada uno comienza y termina con la palabra aleluya, que es una orden en hebreo para decirle a un grupo de personas que adoren a Yah, la versión corta del nombre divino Yahweh. Ese es un arreglo de 5 partes realmente bonito, y parece que alguien nos está dando aquí una conclusión para el libro. Así que nos invita a hacer la pregunta, ¿tiene el libro otras señales de diseño intencional? Si prestas atención a los títulos de los poemas, notarás que en 5 lugares los traductores de tu Biblia pusieron los títulos Libro 1, Libro 2, Libro 3, 4 y 5 en varios puntos. Y estos dividen el libro de Salmos en 5 grandes secciones. La razón para esto es que los últimos poemas en cada una de estas secciones tienen un final muy similar que luce como una adición editorial. Se lee algo como, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así que el libro tiene una conclusión y una organización interna en 5 partes principales. Así que lo natural es ir al principio a buscar una introducción. ¿Y qué encontramos? Los Salmos 1 y 2 se separan del libro 1 porque la mayoría de los poemas en el libro 1 están conectados a David, excepto los Salmos 1 y 2 que son anónimos. El Salmo 1 celebra lo bienaventurada que es la persona que medita en la Torá, leyéndola en oración día y noche y que luego la obedece. Ahora, la palabra Torá significa simplemente enseñanza, y de manera más específica se llegó a referir a los 5 libros de Moisés que inician el Antiguo Testamento. Y aquí parece ser que la palabra se utiliza con ambos significados en mente, lo que explica por qué tiene 5 partes. El libro de los Salmos se ofrece como una nueva Torá que enseñará al pueblo de Dios la práctica de la oración durante toda su vida, al mismo tiempo que procuran obedecer los mandamientos de Dios entregados en la primera Torá. El Salmo 2 es una reflexión poética sobre la promesa de Dios al rey David de 2 Samuel capítulo 7.
de que un día un rey mesiánico vendría y establecería el reino de Dios sobre el mundo, derrotando la maldad y la rebelión en la nación. El Salmo 2 concluye diciendo que todos aquellos que se refugian en el rey mesiánico serán bienaventurados, precisamente la palabra que se utiliza para iniciar el Salmo 1. Y así, estos dos poemas juntos nos dicen que el libro de Salmos está diseñado para ser el libro de oración del pueblo de Dios según ellos procuran ser fieles a los mandamientos de la Torá, mientras anhelan y esperan el venidero reino mesiánico. Ahora, con estos dos temas presentados, podemos empezar a ver cómo los libros más pequeños también han sido diseñados alrededor de estas dos ideas. Por ejemplo, el libro 1 tiene justo en el centro una colección de poemas, los Salmos del 15 al 24, que inician y concluyen con un llamado a ser fieles al pacto. Y luego, en los Salmos del 16 al 18, encontramos una representación de David como un modelo de esta clase de fidelidad. Así que él clama a Dios para que lo libere, y Dios lo enaltece como rey. Ahora, en el grupo de poemas correspondientes, los Salmos del 20 al 23, el David del pasado se ha convertido en una imagen del futuro rey mesiánico, quien también clamará a Dios. Él será librado y le será dado un reino sobre las naciones. Y luego, justo en el centro de esta colección, está un poema, el Salmo 19, dedicado a adorar a Dios por proveer la Torá. Así que aquí lo tenemos, los dos temas de los Salmos 1 y 2 ligados muy de cerca aquí. El libro 2 abre con dos poemas que están unidos por su esperanza de un regreso al templo en Sion en el futuro. Y esta es una imagen muy asociada con mucha proximidad a la esperanza del reino mesiánico. Luego, el libro 2 cierra con un poema que representa el futuro reino del rey mesiánico sobre toda la nación. Este poema es realmente asombroso porque hace eco de todos estos otros pasajes de los profetas acerca del reino mesiánico. Y concluye diciendo que este rey traerá el cumplimiento de la antigua promesa de Dios a Abraham sobre traer bendición de Dios a todas las naciones. El libro 3 también concluye con un poema que reflexiona sobre la promesa de Dios a David, pero esta vez a la luz del exilio de Israel. Así que el poeta recuerda cómo Dios dijo que nunca abandonaría al linaje de David, pero ahora está observando la rebelión de Israel, su resultado, la destrucción, el exilio y la decadencia del linaje de David. Así que el poeta termina pidiéndole a Dios que nunca olvide su promesa a David. El libro 4 está diseñado a responder a esta crisis del exilio. Así que el poema inicial nos regresa a las raíces de Israel con la oración de Moisés, y el autor hace lo que Moisés hizo en el monte Sinaí después del incidente del becerro de oro, clamar al Señor por su misericordia. El centro del libro 4 está dominado por un grupo de poemas que anuncian que el Señor, el Dios de Israel, gobierna como el verdadero Rey del mundo, y que toda la creación, los árboles, las montañas y los ríos son convocados para celebrar ese día futuro en el que Dios traerá su justicia y su reino sobre todo el mundo. Son convocados para celebrar ese día futuro en el que Dios traerá su justicia y su reino sobre todo el mundo. El libro 5 abre con una serie de poemas que afirman que Dios escucha el clamor de su pueblo y que un día enviará a su futuro rey para derrotar la maldad y traer el reino de Dios. Este libro también contiene dos colecciones más grandes, una llamada Hallel y otra llamada Cánticos Graduales. Cada una de estas colecciones concluye con un poema sobre el futuro reino mesiánico. Y estas dos colecciones, al unísono, sostienen la esperanza de una acción futura, similar al Éxodo, en el que Dios redimirá a su pueblo. Y luego, justo en medio de ellos, está el Salmo 119, el poema más largo del libro. Es un poema alfabético. Cada línea comienza con una nueva letra del alfabeto hebreo y explora el maravilloso regalo de la Torá como la palabra de Dios para su pueblo. Así que aquí lo tenemos. Los temas del Salmo 1 y 2, Torá y Mesías, combinados juntos en el libro 5, lo que nos lleva de vuelta a esa conclusión de los 5 poemas. En el poema central, el Salmo 148, toda la creación es convocada para adorar al Dios de Israel, porque, citando textualmente, Él ha exaltado un cuerno para su pueblo. El cuerno es una metáfora de un cuerno de toro levantado en señal de victoria.
Y esta imagen hace eco de la misma imagen usada en el cántico de Ana en Samuel capítulo 1, pero también al Salmo 132. El cuerno es un símbolo del futuro rey mesiánico y de su victoria sobre el mal, y es una conclusión apropiada para este asombroso libro. Ahora, aquí hay otra cosa que probablemente pasarás de largo si no lees el libro en orden. Hay muchas clases de poemas diferentes en el libro de Salmos, pero todos, básicamente, caen en dos grandes categorías: poemas de lamento o de alabanza. Los poemas de lamento expresan dolor, confusión y enojo acerca de lo horrible que es el mundo y lo horrible que son las cosas que le están sucediendo al poeta. Así que estos poemas llaman la atención a lo que está mal en el mundo y le piden a Dios que haga algo al respecto. Hay muchos de estos en el libro, lo que nos dice algo importante, que el lamento es una respuesta apropiada a la maldad que vemos en nuestro mundo. Pero lo que notarás es que los poemas de lamento predominan en la primera parte del libro, en los libros del 1 al 3, pero pon atención, porque en ocasiones también encontrarás salmos de alabanza. Los poemas de alabanza son poemas de gozo y celebración y llaman la atención a lo que es bueno en el mundo y recuentan las historias de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y agradeciéndole por ello. En los libros 4 y 5 notarás que los poemas de alabanza son más que los poemas de lamento, y todo culmina en esa conclusión de aleluyas en 5 partes. Este cambio de lamento a alabanza es profundo y nos dice algo acerca de la naturaleza de la oración, mientras esperamos por el rey mesiánico como el libro nos enseña a hacer. Esto creará tensión para nosotros mientras miramos el trágico estado de nuestro mundo y de nuestras vidas. Así que los salmos nos enseñan a no ignorar el dolor de nuestras vidas, pero también, al mismo tiempo, que la fe bíblica mira hacia adelante, mirando a la promesa del futuro reino mesiánico de Dios. Así que, Torá y Mesías, lamento y alabanza, fe y esperanza. De eso trata el libro de Salmos. Un simpatizante del Evangelio vive de sus emociones. Un discípulo de Cristo vive de convicciones. Está escuchando El Discipulado. De vuelta aquí a cabina, estamos en la tercera temporada de El Discipulado con el tema Entendiendo los Salmos, hoy en el episodio número 1, que es el panorama general de este libro. Quiero compartirles que hay varios oyentes que nos envían cuáles son sus salmos preferidos. El 23, el 103, el 1 y el 119. Por lo menos los que hasta ahora nos han enviado. Pero seguramente por ahí se escapa, por ejemplo, uno de los que yo he escuchado mucho que utilizan los hermanos que tienen el privilegio de aperturar los cultos. El Salmo 100. Y el Salmo 133. ¿Ya? Ambos hablan, bueno, uno, el 100, habla de la alabanza congregacional y el 133 habla de la armonía de estar con los hermanos. Casi en las veces que voy a cultos, siempre se echa mano de o de uno o de otro, ¿verdad? Bueno, qué interesante lo que acabamos de escuchar en este audio. Este audio pertenece a un ministerio que se dedica a estudiar y a profundizar más en la palabra. Y hemos aprendido muchísimo de este audio que nos ayuda prácticamente a resumir de lo mucho que traemos. Yo solo voy a tratar algunas cosas que creo que suman a este audio. Pero vamos a hacer a manera de interactuar una vez más con nuestras hermanas. ¿Qué cosas pudieron ustedes captar que les llamaron la atención en estos 10 minutos de resumen de los 150 salmos? Vamos a empezar con Esther. Bueno, a mí lo que me llamó la atención es que dice que hay que iniciar leyendo el salmo, los salmos últimos, en lugar de los primeros, ¿no? Eso me pareció muy curioso y pregunto por qué. ¿Por qué es así? Porque el libro de los Salmos es poesía hebrea. Y por ende,
como la gramática de cualquier otro país o región se desarrolla muy distinto a nuestro idioma. Entonces, por esa razón, cuando uno quiere llegar a entender en esencia algo, pues tiene que ir al original, ¿ya? Y entonces, por ahí va el asunto de que se recomiendan, eso es para ya un estudio profundo, un estudio más exhaustivo, ese detalle, que es un buen detalle. A ver, Evelyn, tu caso. Bueno, en mi caso aprendí que los salmos nos enseñan a cómo clamar a Dios por misericordia. Miren, a veces uno se vive limitado, es que yo no puedo orar. Pues hoy ya encontramos la solución a su problema. Uh-huh. Si usted toma el libro de los Salmos y empieza a tomar algunas frases del libro de los Salmos, usted está haciendo el ejercicio más exacto de orar. No es una repetición, aunque al principio así sea, ¿ya? Porque uno está aprendiendo. Pero ya después puede añadirle algunas expresiones propias de nuestra forma de expresarnos, pero un buen inicio es tomar algunas frases del libro de los Salmos para orar. Sí, y yo encontré en Salmo 61, versículo del 1 al 8, donde dice, oye, oh Dios, mi clamor. Como se dice, es como iniciar a orar, ¿verdad? Uh-huh. Y agregarle ahí poco a poco, pero a veces dice, bueno, es que me cuesta orar. Entonces aquí encontré eso, dice, a mi oración atiende, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Bueno, y también dice, prepara misericordia y verdad para que lo conserve. Fíjense, hermanos, que como estamos hablando de orar con los salmos, y uno diría, bueno, si yo voy a pedir por una enfermedad que tengo orando, y voy a tomar el salmo, ¿qué es? 61. Y ahí dice, habla de la tierra. Sí. ¿Qué dice? Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. ¿Y qué tiene que ver el cabo de la tierra en mi enfermedad? Aquí viene el sentido de entender los salmos. Es poesía. ¿Me explico? Ustedes saben que en la gramática la poesía es la belleza de cómo uno dice las cosas. No es un lenguaje simple, sino es un lenguaje que se utiliza para hermosear algo. Y por eso es que aparecen ahí no cuestiones exageradas de una expresión, sino cuestiones que tienen que ver, que aparentemente no tienen que ver, porque ahí el salmista está clamando por misericordia, pero apela primero a la grandeza y al poderío del creador de la tierra. Eso es por decir algo. Así a lo largo de todos los salmos vamos a encontrar otros detalles, pero no olviden, poesía son los salmos. A ver, Esther, ¿qué otra cosa aprendiste en este resumen? Algo interesante también es que el libro concluye con 5 poemas de adoración al Dios de Israel, que inician con aleluya y terminan con aleluya. Y alguien nos puede estar escuchando. ¿Y qué significa aleluya? Aleluya es una alabanza universal, una palabra universal que significa alabado sea el Señor. Ahora, algo más interesante de lo que dice Esther, hablaste de 5. Dice que debemos de leerlo por el final, porque el libro concluye con 5 poemas de adoración al Dios de Israel. Hablando la generalidad del libro de los Salmos, un número que más se va a generalizar en el libro de los Salmos, todo el libro de los Salmos, es el 5. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este libro de los Salmos fue escrito pensando en la Torá, que es el libro de la ley. Y en la Torá se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia. Por eso el 5 es uno de los números que en este libro de los Salmos más se le hace énfasis. A ver, Evelyn, otro detallito que nos puedas compartir de este resumen. Bueno, me encontré con que los salmos nos enseñan a alabar al Señor con instrumentos.
y lo vemos en el Salmo 150, pero me gustó que al final dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Bueno, sí, pues es el libro que más evoca los instrumentos de música. La razón, porque no olviden que el libro de los Salmos son cantos, no todos, pero sí en una buena parte. Y luego el Salmo 150, que está evocando o recordando Evelyn, nos habla de que nosotros también somos instrumentos musicales, ¿ya? Así que el día que no lleguen los guitarristas, los pianistas a su iglesia, dejemos ya de pensar, hoy no hubo instrumentos. ¿Quién le dijo? Si el Salmo 150 nos ve a nosotros, que respiramos como instrumentos de alabanza al Señor. Sí. Interesante, ¿verdad? Interesante. Vamos a un par más y proseguimos con otros detalles que tengo por acá. Algo que me gustó mucho y que lo acabamos de estudiar es que en el Salmo 1 inicia con bienaventurado, ¿no? Aquel hombre dichoso. Y vale la pena recordarlo porque lo acabamos de estudiar, ¿verdad? La bienaventuranza. Bueno, un detalle de ese salmo es que todavía no se encuentra el autor, ¿ya? La mayoría lo atribuye a David, pero eso ya es algo en relación a, supuestamente, pero no se ha comprobado. Entonces, unos dicen, David fue el que lo dijo, pero hay otros que mejor prefieren dejarlo como anónimo. Un salmo anónimo. Oh. Bueno, aprendí que los salmos también nos enseñan a que el Señor nos escucha y que Él está, como dice en Salmos 34:15, que Él tiene sus oídos prestos para escucharnos. ¿Por qué Dios nos escucha a través de los salmos? Ya tiene mucha relación con lo anterior, que los salmos nos ayudan a orar, ¿ya? Porque también los salmos son colección de oraciones. Entonces, vamos a dar más detalles, vamos a una brevísima pausa y al retornar vamos a hablar un poco sobre cuál es el objetivo de los salmos en los cristianos de este tiempo. Porque no olvidemos que los salmos para el pueblo de Israel son oraciones unos y cantos y poemas para ellos, pero para nosotros siguen siendo así. Vamos a responder eso al retornar. Un simpatizante del Evangelio responde al llamado, tal vez, otro día. Un discípulo de Cristo responde al llamado, heme aquí, envíame a mí. Sigamos escuchando El Discipulado. ¿Sabían ustedes que el libro de los Salmos es la porción bíblica más leída por los cristianos? De los 66 libros de la Biblia, casi el 80% de cristianos pasan por el libro de los Salmos. Luego, entonces ahí nos lleva a entender que el libro de los Salmos es el más leído. Pero atención, el menos entendido. Porque muchos nos quedamos más con la poesía, con la alabanza, que con la enseñanza. ¿Me explico? Otro detalle es que el libro de los Salmos han servido desde su esencia, porque así fueron concebidos, para crear canciones. De la misma manera, en la época moderna, muchos han utilizado los salmos. ¿Tienen por ahí algunos que tengan ahí en mente? Cantos de alabanza basados en los salmos. Salmo 23, es mi pastor, nada me faltará. Pero hay varias versiones de él, pero ¿qué otro? Salmo 84, Salmo 91. ¿A qué parte te refieres del Salmo 84? No sé, tengo que buscar. Dichoso, Ajá. dichoso aquel, eso lo canta creo que Danilo Montero. Mi anhelo, mi deseo es estar, prefiero un día estar, algo así. Exacto. ¿Ya? Pues, por eso les digo. Luego el de 150 hay muchas versiones, ¿va? Todo lo que respire,
Alabe a Jehová. Ajá. El Salmo 100 también. Sí, entraré por sus puertas. Con acción de gracias. El 119, el 105, Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Bueno, y así, solo por darles un ejemplo de que muchos cantantes, productores musicales echan mano del libro de los Salmos, pero muy superficialmente. Y por eso es importante entender el libro de los Salmos. Ahora, dijimos que en esencia el libro de los Salmos es una colección de poemas, de oraciones y de cantos. Eso es desde quienes lo crearon hasta los primeros judíos que los empezaron a utilizar como tal. Ahora bien, ¿debemos los cristianos de esta época ver de esa manera el libro de los Salmos? Pues definitivamente sí, porque así fue creado la esencia, ¿no? Es como que querramos que el Apocalipsis no tenga un enfoque profético, le estamos quitando la esencia al libro. La esencia de los Salmos siempre es llevarnos a la inspiración, a la oración, etc. Entonces, dos grandes propósitos del libro de los Salmos para el creyente de este tiempo. Número uno, el libro de los Salmos nos va a ayudar a expresarnos delante de Dios. Era lo que hablábamos con los puntos de Evelyn. Muchas veces no sabemos ni cómo orar, ni cómo alabar al Señor. ¿Ya? ¿Se han fijado ustedes? A nosotros nos ha pasado que alaben al Señor y uno está esperando una letra en una pantalla para empezar a seguir la línea y cantar. Pero una vez no hay música, una vez no hay letra, el cristiano a veces no sabe qué decir en su alabanza personal, porque alabar no solo es cantar, alabar es hablar. Y hay cristianos que no lo saben hacer, se quedan callados. Yo creo que en algún momento yo lo experimenté y me imagino que ustedes dos también lo experimentaron, que pues aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, y no pasábamos de ahí. Amén. Y luego aparece el amén, ¿verdad? Pero de ahí no pasábamos. El cristiano que quiere expresar más su alabanza delante de Dios, necesita ir al libro de los Salmos. Y ahí va a aprender cómo los antiguos se expresaban, qué palabras utilizaban, qué frases utilizaban. Eso es hermoso. Entonces, el cristiano de este tiempo debería de acercarse al libro de los Salmos para aprender y tomar de él formas de expresión para alabar a su Señor. Miren qué importante es eso. Sí. ¿Ya? Bueno, luego, otra forma o otra razón por la cual el libro de los Salmos en este tiempo es importante, no solo porque nos enseña a expresarnos delante de Dios, sino nos enseña a reflexionar. Otra palabra que podemos utilizar es a meditar. El libro de los Salmos nos habla mucho de casi todos los temas, históricos, doctrinales, mesiánicos, proféticos. Y entonces cuando uno toma y aprende del libro de los Salmos, lo lleva a uno a pensar en todo ello. Por eso el Salmo 1 habla de aquel que medita de día y de noche, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el cristiano debe de aprender a meditar. No en la meditación que otras religiones practican, de quedarse en blanco, ¿no? Porque ahí están recibiendo la energía. No, el cristiano, con sus ojos abiertos, con sus ojos cerrados, en silencio o en un ambiente un tanto con bulla, puede y debe meditar siempre
yo recuerdo algo, y lo he contado desde este micrófono, que en una ocasión yo acompañé a un compañero al intensivo de un hospital para ver a un familiar de este compañero. Y cuando entramos, yo me encontré con la sorpresa de que las personas que están en intensivo ¿hablan? No. Bueno, pues qué tal que esta persona sí hablaba. ¿Y saben qué estaba hablando? La palabra de Dios, un libro de los Salmos. Yo lo oí, yo fui testigo de eso. Entonces, en medio de su angustia, ¿en qué estaba pensando esta hermana? En una palabra, en el libro de los Salmos. Y el libro de los Salmos nos ayuda a ello, a meditar más en Dios, en su grandeza, en su poder, en sus promesas, etcétera, etcétera. Bueno, todos esos puntos son bien importantes, hermanos, porque son los beneficios que el creyente en este tiempo puede obtener cuando se acerca al libro de los Salmos. Más que aprenderse a algo de memoria, uno voy a acercarme porque voy a aprender a expresarme a Dios. Voy a acercarme al libro de los Salmos porque voy a aprender, porque el libro de los Salmos me hace recordar lo que es Dios, lo que hace Dios, lo que soy yo delante de Dios y lo que es Dios delante de mí. Muy bien, el libro de los Salmos, entonces debemos de entender que son de gran beneficio porque cuando uno lee todos los Salmos, va a encontrar, por ejemplo, expresiones de gozo. ¿Ya? En el libro de los Salmos, expresiones de gozo. ¡Cuán asombrosas son tus obras! Hay varias. Por la mañana. Ahí está. Pero también hay expresiones de tristeza. En el libro de los Salmos hay expresiones de tristeza. Hay expresiones de éxito, pero también hay expresiones de fracaso. Hay expresiones de esperanza y hay expresiones de pesadumbre. Entonces, son contrastes. En el libro de los Salmos podemos extraer verdades de ánimo, de gozo, de paz, de fe, de confianza, pero también podemos encontrar expresiones de duda, de desesperación, de reniego. Y uno dice, ¿por qué Dios permitió que esas expresiones estuvieran ahí? Bueno, porque así somos nosotros. Y eso nos ayuda. Y volvemos a lo que dijimos anteriormente, a expresarnos, a abrir nuestro corazón tal como somos delante de Dios. Viene a mi mente, por ejemplo, el Salmo 73. Salmo 73, si no estoy mal, es un salmo de Asaf. Y Asaf expresa en ese salmo algo que siempre me llamó la atención. Él mismo se expresa de él mismo, de sí mismo. A ver, aquí está. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y doy un salto. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies porque resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Noten eso. Un hombre de Dios diciendo tengo envidia. ¿Qué le habla a usted de eso? Este hombre de Dios es honesto. Estoy sintiendo envidia. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos expresado así? Nosotros normalmente solo queremos presentarnos del otro lado, de lo bueno que somos. Pero generalmente no nos acostumbramos a presentarnos de lo opuesto que es de la bondad. A veces en nuestro corazón hay cosas malas y necesitamos decírselo al Señor. Y Asaf se lo dijo, léalo o búsquenlo, Salmo 73. Y ahí empieza una serie
de expresiones que él va diciendo: yo siento envidia porque estos están prosperando y yo no prospero, y bueno, etcétera, etcétera. Eso es solo, les voy a leer otro. Se llenó de amargura mi alma. ¿Qué está diciendo él? Estoy amargado. Uh-huh. Bueno, que el Señor de verdad nos enseña a expresarnos, a expresar lo bueno, pero también expresar lo malo. Que a veces en broma decimos, tengo envidia, pero de la buena decimos. Sí, buen punto, porque a veces queremos suavizar una verdad. Suavizar un error, ¿ya? O ponerlo en papel de regalo para que no se sienta tan carnal. Pero estos hombres abrieron su corazón delante de... Escuchen esto, tan torpe era yo que no entendía. ¿Cómo se está tratando él? Era como una bestia delante de ti. Hay versiones que lo traducen como un burro, como una mula. Así, el hombre de Dios pensando, claro, en su contexto, él se está, como hoy decimos en la jerga cristiana evangélica, se está ministrando, ¿verdad? Pero sí está siendo honesto. Bueno. Hay un canto bien de memoria, no es muy sonado, pero dice, no todos los burros son tan burros. ¿Así? Sí, porque la burra de Balaam escuchó la voz de Dios. Es que la figura de burro al burro la han... menospreciado. Sí, realmente el burro no es como nosotros nos lo han enseñado, pues es un animal con inteligencia, ¿ya? Bueno, ya nos estamos desviando del tema. Vamos a una pequeñísima pausa y al regresar vamos a seguir dando más datos generales del libro de los Salmos. Un simpatizante del Evangelio busca servirse de Jesús. En cambio, un discípulo de Jesucristo sirve a Jesús sin condiciones. Hay más de El Discipulado. Vamos a ir terminando nuestro discipulado. No se pierda el episodio número 2. En las franjas de Radio Bea, usted puede escuchar cuál va a ser nuestro primer salmo a estudiar. Muy bien, 2 cosas que vamos a aprender para finalizar. Vamos a entender que el libro de los Salmos hay que verlo como tal, y vamos a aprender, en segundo lugar, los diferentes tipos de salmos. Miren pues, los salmos son poesías, ¿sí? Cuando pensemos en nuestro idioma, la poesía tiene una característica. Normalmente la poesía en nuestro idioma echan mano de las famosas rimas. Normalmente la mayoría de poesías buscan siempre que sus finales sean o suenen de la misma manera. Cuando uno escucha eso, uno dice, te salió como poema, ¿ya? Eso en términos de nuestro lenguaje, pero en lenguaje hebreo la poesía es otro mundo, y por eso es que debemos entender algunas cosas y detalles que el libro de los Salmos tiene. Son poemas cantados. La poesía hebrea, les voy a leer algo aquí que vale la pena leérselos literalmente, se dirigía a la mente a través del corazón. Por eso sus palabras son intencionalmente emotivas. Eso entiéndase que no son palabras rebuscadas, sino son palabras tal como son. ¿Me explico? Esa es una ley de la poesía hebrea. A veces en nuestro caso, en nuestro idioma, rebuscamos palabras para no ser tan ofensivos o que suene tan duro, ¿ya? Pero en la poesía hebrea, dale y como suena, ¿ya? Y por eso, en el caso del Salmo 73, fui como una bestia, ¿ya? Porque así es la poesía hebrea, es una ley.
Y digo esto, ¿y qué tiene que ver eso como poesía? Para nosotros en nuestro contexto latinoamericano no tiene que ver nada, pero en el contexto hebreo sí. Entonces eso es un detalle que hay que cuidar. También hay que recordar que los salmos no son clase común de poemas, son poemas musicales. Estos no se leen de la misma manera que una narración. Estos poemas, su propósito es suscitar emociones y sentimientos más que ideas. Por eso es que se recuerdan que yo les dije que el propósito del libro de los Salmos es que aprendamos a expresarnos, ¿ya? Que aprendamos a meditar, porque la poesía hebrea tiene esa peculiaridad. Bueno, ya que les he hablado de la poesía del libro de los Salmos, también el libro de los Salmos son poemas musicales y que también deben ser tomados de una forma literaria. Es importante reconocer ciertos rasgos literarios. Los salmos son diversos tipos y diferentes debido a su importancia. Bueno, los israelitas conocían los tipos de salmos de acuerdo a su historia, de acuerdo a un acontecimiento. Entonces entendían perfectamente el espíritu o la emoción, ¿ya? Por ejemplo, si uno va al Salmo 137, si no estoy mal, ojalá que sea ese, porque ahorita estoy improvisando, estoy dejando el guión a un lado. Sí, este es. Si ustedes leen el Salmo 137, hay un título. ¿Cuál es ese título? Lamento de los cautivos en Babilonia. Lee el primer versículo. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Ok. Allí ellos están evocando a un momento histórico, cuando ellos fueron llevados a la cautividad de Babilonia. Entonces, vean cómo no solo hay que cuidar el aspecto poético y entender el aspecto poético de los salmos, sino también hay que cuidar el aspecto de la literatura, porque el Señor permitió que en algunos salmos se escribiera un poquito de la historia, ¿ya? Pero en forma de poemas. Y entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta a la hora de querer comprender un poquito más este libro. Vamos a lo último, diferentes tipos de salmos. Y aquí no le voy a hablar de números, ni de versículos, le voy a hablar de algunas temáticas. Por ejemplo, están los salmos que se clasifican como elegías. Anótelo, elegías. Una elegía es una composición lírica en que se lamenta la muerte de una persona o cualquier otro acontecimiento infortunado. ¿Han leído ustedes algunos de esos salmos? ¿Que es una elegía? ¿Ya? Por ejemplo, el que les leí, el 73, es una elegía, porque es un lamento. Este Salmo 137 es un lamento de los cautivos en Babilonia. Entonces se clasifican como una elegía. Bueno, Carlos, ¿qué significa elegía? Elegía es una composición lírica en que se lamenta la muerte de una persona o se lamenta de un acontecimiento. Gracias. ¿Ya? El Salmo 51 es una elegía, porque David está lamentando su pecado. Ok, interesante. Así que las elegías en el libro de los Salmos expresan esa honestidad y el profundo desaliento que una o el pueblo sentía. Pero también en el libro de los Salmos no solo hay elegías. Dije elegías, no herejías, ¿ya? Elegías. El libro de los Salmos también se clasifican como
salmos de gratitud o de acción de gracias. ¿Ya? Esto es lo opuesto a las elegías. Fíjense cómo es, qué lindo es Dios. El Señor dejó que el pueblo se expresara en su peor momento. Pero también el Señor permitió que su pueblo se expresara en su mejor momento. Y encontramos el Salmo 18, el Salmo 30, el Salmo 100, el Salmo 116, el 118, el 100, etcétera, 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 de salmos cuya repetición constante es gratitud, gratitud y gratitud. Otra clasificación del libro de los Salmos son salmos de alabanza. Estos salmos hacen referencia a la persona de Dios, a la grandeza de la persona de Dios. Engrandecen a Dios. Ahí hay otro gran número, el Salmo 8, el Salmo 19, el 100, etcétera, etcétera. No es importante que usted lo tenga, pero solo que usted sepa de que existen salmos que destacan la grandeza de Dios. Salmos de salvación. Estos son pocos. Se los puedo decir que son 5. El 78, el 105, el 106, el 135, el 136. Y estos salmos tienen la peculiaridad que se centran en un momento de la historia donde Dios interviene para salvar al pueblo de Israel. Repito, para nosotros no tiene sentido esto, porque nosotros no fuimos esclavos de Egipto o no fuimos esclavos de Babilonia. Pero para un israelita que comprende su historia, sí entiende este tipo de poemas, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, cuando nosotros cantamos el himno nacional de Guatemala, ¿ya? Algunas frases la entendemos. Guatemala, feliz que tus aras no profane, jamás el verdugo ni hay esclavos. ¿Hubo esclavos alguna vez en Guatemala? Sí, porque la historia de Guatemala no la cuenta. Entonces lo mismo sucede con el pueblo de Israel. Otra clasificación de los salmos es salmos de celebración. Estos eran salmos que eran utilizados para recordar las celebraciones de las fiestas judías y de la liberación y renovación de pactos. Muy bien. Y por último, están los salmos de confianza. Estos pues son, diría yo, los que más buscamos, ¿no? O los que más deberíamos de buscar si queremos encontrar confianza. El Salmo 11, el Salmo 16, el Salmo 23 está dentro de la clasificación de los salmos de confianza. El Salmo 91, el 121, 125, etc. Estos salmos centran su atención en aprender a confiar en Dios en los tiempos de desesperación, hablando de su bondad y del cuidado que Dios tiene de su pueblo. Muy bien, entonces, ¿cómo se clasifican los salmos? Número 1, en elegías. Número 2, en acción de gracias. Número 3, en los salmos de alabanza. Número 4, en la salvación. Número 5, en celebración. Número 6, en confianza. Me falta uno, los salmos sapiensales. ¿Han escuchado usted? Sapiensales significa sabiduría. Sapiensal, de saber. Salmos de sabiduría. Y estos son salmos que tienen una relación con los proverbios. ¿Ya? Sapiensales, el 36, el 49, el 112, etcétera, etcétera. Bueno, 7 categorías que han clasificado. Y para terminar, quiero compartir pues los 3 beneficios fundamentales del libro de los Salmos, pero esto antes vamos a ir a una pausa. Un simpatizante del Evangelio vive de sus emociones. Un discípulo de Cristo vive de convicciones. Está escuchando El Discipulado.
Tercera temporada de El Discipulado. No se pierda usted los programas en directo los días Viernes 2:30 de la tarde. Por la frecuencia del 1570 AM. Y conectados por radiovea.org y en nuestra aplicación Vea App. Posteriormente estaremos subiendo estos programas a las redes sociales. Posteriormente. 3 beneficios fundamentales de los salmos. Número 1, recordarnos que los salmos son una guía para la adoración. Esto quiere decir de que los salmos nos recuerdan del por qué, del para qué, del cómo podemos alabar al Señor. Ese es un beneficio, nos lo recuerda, nos ubica. Si ahí dice, levanten sus manos, es porque no debe de dudar, será pecado levantar las manos al Señor en alabanza, será pecado danzar, si ahí lo dice, es porque ahí está. Otro beneficio es que nos demuestran que podemos tener una relación honesta con Dios. Significa, hermanos, que acercarnos a Dios no solo es acercarnos con lo mejor, sino también acercarnos con lo peor. Podemos acercarnos con gratitud, pero también con queja. Podemos acercarnos con, bien lo que voy a decir, con santidad, pero también con pecado. Si no, lea el Salmo 51. Un hombre que ahí aprovecha en ese salmo para confesar su pecado. Y número 3, la importancia de la reflexión y la meditación sobre lo que Dios hace, sobre lo que Dios es. Esos son los beneficios que podemos encontrar en este libro. Y con la ayuda del Señor, para los subsiguientes episodios, vamos a estar analizando salmo por salmo, no en orden, vamos a seleccionar, vamos a permitir que el Señor nos dé la guianza. Así que voy a ir finalizando y dándole pues la oportunidad a nuestras hermanas que compartan ahí un par de conclusiones y vamos a terminar orando, dando gracias al Señor por este primer discipulado y bueno, con ello vamos a finalizar. A ver, Esther, ¿cuáles son tus conclusiones? Bueno, mis conclusiones es que estudiando la palabra de Dios y ahora que vamos a introducirnos en este estudio, que seamos más llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Del Señor, y vamos a conocer verdades increíbles que hay en el libro de los Salmos. Y la verdad que muy interesante saber, yo le decía a las hermanas en el almuerzo, que uno solo lee los salmos así por leerlos, pero ya cuando uno entra a estudiarlos, la clasificación de libros, de los poemas, de los cánticos, lo que hablaba hermano Carlos, de la gratitud, también de los momentos de dolor, o sea, ya va uno entendiendo más toda esta explicación hermosa. Alguien puede decir, ¿y de qué me sirve saber sapiensales, elegías y todo? Bueno, honestamente, no es que esto sea fundamental para saberlo, para recibir algo de parte de Dios, no. Pero ahí es donde usted crece en su conocimiento y cambia su perspectiva a la hora de acercarse a la palabra. Eso es como el prejuicio teológico, ¿no? Yo pensaba que leer tal libro era como hemos hablado del Apocalipsis, ¿no? Todo el mundo cree que el Apocalipsis es de destrucción y del infierno. No, el Apocalipsis presenta a Jesús glorificado. Pero ¿cómo lo llegamos a aprender? Cuando uno se anima y se atreve a estudiarlo. Conclusiones, Evelyn. Qué interesante, bueno, saber que en la Biblia encontramos infinidad de la palabra del Señor, pero justamente en los Salmos podemos aprender cómo alabar al Señor, cómo con nuestro cuerpo, con nuestra voz, con todos los instrumentos de nuestro cuerpo podemos alabar al Señor y que ahí podemos aprender incluso a orar, cómo hablarle al Señor. Oremos, hermanos. Amado Señor, te agradecemos por este primer episodio.
Ruego que estas lecciones que hoy hemos comentado con el equipo de Radio Vea nos sirvan, como ya lo compartieron nuestras hermanas, a crecer en nuestro conocimiento, Señor, pero también a expresarnos delante de ti, Señor. ¿Cuántas veces queremos orar y no nos salen las palabras? Hoy podemos echar mano del libro de los Salmos para aprender a expresar nuestra admiración, por un lado, por tu grandeza, por tu poderío, pero también nuestra honestidad cuando cometemos un error, cuando nos sentimos cargados, cuando nos sentimos aprisionados. Podemos, a través del libro de los Salmos, expresarnos, pero también el libro de los Salmos nos hace meditar mucho en nuestros caminos, nos hace pensar lo que somos delante de ti, lo que experimentamos cuando nos alejamos de ti, pero también nos hace meditar en lo que tú eres en medio de nuestra aflicción. Señor, que la gracia del Señor sea para con nuestros hermanos en este tiempo, Señor, y muchas gracias por permitirnos compartir tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Vea.